Hola, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a la charla que tenemos hoy de apertura del módulo 4 del experto en competencias digitales, tercera edición, organizado por la Fundación Universitaria de Las Palmas, en colaboración con la Universidad de Las Palmas y también con la Fundación Banco Sabadell. Bueno, ya estamos en el módulo 4, estamos ya casi finalizando el experto y como cada año tenemos con nosotros a Selva Orejón, que es quien nos va a dar una charla sobre protección de la identidad digital, reputación online y ciberseguridad en el día a día. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Que ya ustedes habrán leído la referencia de los ponentes, pero me gustaría destacar de ella que es directora ejecutiva de On Branding, es perito judicial, está especializada en ciberinvestigación, protección de la identidad digital y reputación online. También es profesora en la Universidad de Barcelona en el máster de ciberseguridad. Tiene una empresa que cumple 13 años especializada en gestión de crisis de reputación online para celebridades. La empresa se llama On Branding. Y bueno, ella ya seguirá pues presentándose a sí misma, que siempre digo lo mismo, que mejor que el propio ponente nadie se va a presentar. Animarles a que lleven siempre todas las asignaturas al día, los módulos, las tareas, las actividades. Recuerden que siempre van a tener ahí a los profesores para ayudarles en lo que necesiten. Disfruten de la charla, aprovechenla. Y bueno, durará unos 45 minutos y luego tenemos 10-15 minutos para el turno de preguntas. Como siempre, las preguntas las pueden ir formulando en el chat y al final se hará una selección y yo misma se las formularé a Selva. Y bueno, ya sin más, ya son más de las 5, entonces Selva, pues te dejo con ellos y nada, muchas gracias por colaborar con nosotros como cada año. Pues muchísimas gracias, es un honor y a mí me hace especial ilusión el poder estar con vosotros esta tarde porque le tengo muchísimo cariño, concretamente a vuestras islas, que también las considero mías por muchas razones y evidentemente muchísimas gracias por un año más poder tener la suerte de poder estar aquí. Yo creo que es una gran suerte cuando hay una persona... Ahora, perdonad. Yo creo que es una gran suerte cuando hay alguien que le gusta mucho su trabajo, y este es mi caso. No son 13 años, son 15 que se cumplen este año, no pasa nada. Hay una diferencia de 2 años, pero que dan mucho de sí. Y concretamente, en nuestro caso, los años y los meses y los días cuentan muchísimo. Trabajamos con una materia que requiere de estar muy al día, porque si no estás al día, al final lo que ocurre es que los malos, permitidme la expresión, pues generalmente intentan llevar la delantera. Y la única manera que a nosotros nos viene bien para intentar que haya menos distancia entre cómo actúan los malos y cómo estamos actuando nosotros es tener mucho conocimiento de qué es lo que van haciendo en el día a día. Y especialmente esto pues, requiere de una formación continuada y un reciclaje continuado de la materia. Vais a ver que la charla la podéis aplicar tanto en vuestro terreno profesional como en vuestro terreno personal. Especialmente quiero hacer hincapié al hecho de que, a pesar de que en algunas ocasiones parezca que el tema de la ciberseguridad solo puede afectar negativamente a las grandes empresas, esto no es así. Las empresas están formadas por personas y cualquiera de nosotros puede tener un problema y un problema serio. Con lo cual es muy importante que seamos capaces de tomar conciencia de la importancia que tiene lo que vayamos haciendo cada uno de nosotros en nuestro día a día, tanto si lo estamos haciendo de forma preventiva como si lo hacemos de forma reactiva. Así que voy a tratar de ser lo más práctica posible para que os lo podáis llevar en vuestra mochila del día a día, de todo lo que podáis hacer. A mí siempre me gusta que todos tengamos como si estuviésemos viendo un mapa donde tenemos la reseña o la leyenda de cada uno de los conceptos. Pues voy a hablar de algunos conceptos iniciales que son los que nos van a servir y luego a partir de ahí vamos a empezar a utilizar esos conceptos en los casos que vamos a ir viendo. Para mí el primer concepto y el más importante es el de la identidad digital. Si no, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues para mí la identidad digital es la suma de 3 tipos de identidades. La identidad social media, la identidad tecnológica y la identidad analógica. La identidad digital tiene que estar compuesta de estas 3 en tanto que es como una especie de capa. Son 3 capas diferentes. La identidad social media son todas aquellas
informaciones que nosotros de forma voluntaria o no voluntaria, luego veremos, puede ser consciente o de forma inconsciente, hemos utilizado en todos aquellos canales que puedan ser de medios sociales, desde el nombre de usuario hasta el email de registro, pasando por el correo electrónico, el número de teléfono y todo aquello que digamos que es visible. Luego tenemos la identidad técnica o la identidad tecnológica, que sería nuestro número de email, por ejemplo, los números de serie, las IPs de conexión, cuál es nuestro user agent, es decir, cuál es el tipo de dispositivo con el que nos estamos conectando y las propias medidas de la pantalla, cuál es el sistema operativo con el que trabajamos y todo aquello que digamos que no es visible de cara al usuario medio. Y finalmente la identidad analógica, que es nuestro nombre legalmente hablando. Y es algo que se tiene que diferenciar muy bien, porque por ejemplo, cuando hay alguna investigación y tenemos que presentar una pericial en un juzgado, por ejemplo, hay veces que somos capaces de poder aportar las 3 identidades, hay veces que solo podemos aportar 2 de ellas y hay veces que solo podemos aportar una de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque cada una de las diferentes fases de esta identidad requiere de un nivel de investigación mayor o menor. Por ejemplo, la identidad social media, como cualquier usuario la podría ver, pues digamos que se podría acabar aportando en una investigación. Pero luego hay identidades técnicas o tecnológicas que requieren de un nivel de investigación mayor y también de una cuestión relativa a la interacción del usuario. Por ejemplo, yo puedo observar ciertas informaciones con algunas herramientas, pero solo si el usuario clica en un enlace, por ejemplo, que esté balizado, yo podré acabar sacando más o menos información. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, la identidad analógica, pues evidentemente, si no hay una investigación que es mucho más profunda o si no ha habido un error por parte del usuario, pues va a ser mucho más complicada que podamos llegar a tenerla. Es vital que las 3 identidades tengan una coherencia. No podemos estar trabajando, por ejemplo, en una empresa en la que la identidad social media está muy bien trabajada, pero luego la identidad técnica, pues claramente no va en consonancia con la importancia que tenga esa empresa. Y luego, además, otra cosa que es muy importante es que tiene que estar debidamente custodiado. Estábamos hablando hace unos minutitos antes de entrar que me estaba diciendo, yo ahora ya después de las clases de los años anteriores siempre tengo el doble factor de verificación instalado. Nosotros esta mañana hemos estado haciendo una serie de trabajos con una empresa, que es una empresa que mueve a nivel de volúmenes de facturación y de negocio cantidades que son inmensas, con lo cual, desde el punto de vista de la comunicación, incluso de la comunicación en social media, está muy bien trabajado. Pero cuando lo aterrizamos al nivel del trabajo que se está haciendo con su identidad digital técnica, pues no es la adecuada. No es la adecuada y encima podría poner en riesgo, y en un riesgo bastante serio, la reputación por el hecho de no estar bien custodiado. Por eso es importante que hagamos un primer ejercicio para poder ver cuál es la importancia que tendría el hecho de poner en riesgo ese tipo de identidad, que en este caso sería la técnica. Porque si no lo hiciésemos, podríamos acabar teniendo un problema de reputación. Así que os voy a pedir, por favor, que abráis vuestra aplicación de WhatsApp. Vais al propio espacio de la aplicación de WhatsApp y pinchéis sobre configuración. Y dentro de configuración se os va a abrir una serie de menús y vais a tener que pinchar sobre el menú cuenta. Y dentro del menú cuenta se van a abrir otra serie de menús y os voy a pedir que pinchéis sobre el tercero, que es verificación en 2 pasos. Y ahí a algunos y algunas os van a salir activar y a otros os va a salir desactivar, cambiar el PIN o cambiar dirección de correo. Esto es importante que lo tengáis en cuenta por varios motivos. El primer motivo es porque
Si aparece desactivar, quiere decir que no lo teníais activado. O sea, perdón, quiere decir que lo teníais activado, pero en algunas otras ocasiones, si os aparece activar, vais a tener que activarlo para qué, y ahora voy a explicar qué es lo que nos estaría protegiendo, que es para que alguien que esté intentando abrir vuestra sesión de WhatsApp desde otro terminal o tiene estos 6 códigos o no sería capaz de poder acceder. ¿Cuántos de vosotros, a ver si me lo podéis indicar, ya lo teníais activado? Me lo podéis decir a través del chat, por ejemplo. No sé si hay la posibilidad. A mí sí me gusta hacer las clases o las sesiones muy interactivas, que no es un poco rollo. Y más ahora con toda la parte online. Si no podéis, no pasa nada, pero si se puede, pues mejor. Para mí es muy importante que lo tengáis activado porque creedme que los ataques que han tenido un riesgo reputacional más alto no siempre son los que han tenido una inversión tecnológica más alta. Con lo cual, en este caso, sería bastante importante que lo tuvieseis configurado de forma adecuada. En cualquier caso, lo que tendríais que hacer es escoger un código de 6 dígitos, que no puede ser ni el código de desbloqueo de vuestro teléfono, ni el de acceso al banco, ni el de la fecha de vuestro cumpleaños o la fecha de cumpleaños de vuestros hijos, familiares, etcétera. Nada que se pueda acabar sabiendo. Y tampoco 1, 2, 3, 4, 5, 6, ni 6, 5, 4, 3, 2, 1, ni 0, 0, 0, ni 1, 1, 1, ni etcétera. Cuando lo tengáis escogido, vais a tener que indicar un correo electrónico. Y este correo electrónico lo vais a tener que poner en 2 ocasiones. Fijaos muy bien cómo estáis escribiendo ese correo electrónico, porque por seguridad no te llega ningún correo y además no lo puedes cambiar. Así que es bastante importante que esto lo hagáis debidamente. Luego, lo siguiente que vamos a hacer, cuando esto ya lo tengáis escogido, vamos a ver algunas de las situaciones que se dan si esto no lo hacemos. Por ejemplo, imaginaos que alguien ha podido duar vuestra SIM, haciendo, por ejemplo, SIM swapping o porque ha tenido algún contacto en alguna operadora telefónica y esto pasa y pasa muchísimo, o porque que también nos ha ocurrido en algún caso, que la persona tiene una dual SIM. Una dual SIM que yo se la recomiendo a todo el mundo, pero siempre vais a tener que tener cualquier clonado de SIM o cualquier servicio de dual SIM, siempre teniendo activado algo que es básico, que es el código rojo en una operadora. El código rojo se consigue llamando a la operadora, os van a pedir que les mandéis un fax o que les mandéis algún otro tipo de comunicación mediante carta, generalmente carta certificada, en el que escogéis una contraseña. Esta contraseña llega a las operadoras y solo vais a poder modificar, dar de alta o dar de baja un servicio siempre y cuando hayáis indicado este código. Si no, no va a ser posible. Con lo cual, las dual SIM, por ejemplo, se pueden acabar teniendo y alguien puede recibir vuestro código, pero solo se va a poder hacer algún cambio en el caso en el que haya conocimiento de este código de verificación, que ya recomiendo que todo el mundo lo tenga activado en su operadora. Bien. Lo siguiente que me gustaría que pudiésemos ver es qué es lo que ocurre cuando hay una incidencia en nuestra reputación. A mí me da muchísima rabia cuando alguien habla de gestión de reputación online. Yo sé que en el sector es como muy conocido esta forma de poder hablar de la reputación, pero es que la reputación es la suma de las percepciones que generamos en los diferentes públicos, con lo cual tú no puedes gestionar una percepción. Lo que sí que puedes hacer es gestionar una comunicación y con suerte tendrá una serie de consecuencias en la percepción.
puedes cambiar también tu comportamiento y con suerte habrá un cambio en la percepción. Pero en ningún caso vas a poder gestionar la reputación. Esta aclaración para mí es importante porque a pesar de que se refieren así muchas personas, desde mi punto de vista, no se tendrían que referir así. Entonces, dicho esto, nos vamos a encontrar muchas veces que debido a una mala comunicación o debido a una mala actuación o una mala comunicación de algo que no ha ocurrido, es decir, no ha habido un desmentido, ha habido silencio, ha ocurrido una serie de cuestiones, ha habido una serie de avalanchas de opiniones negativas. Ha habido una pérdida de confianza y esto ha acabado generando una pérdida de clientes. Bueno, esto puede ocurrir y nos puede pasar en el ámbito personal, en el ámbito profesional, nos puede pasar en un ámbito político, a nivel gubernamental, en diferentes situaciones, pero hay una especie de acelerador que muchas veces se da, que es un acelerador cuando se da en situaciones en las que además ha habido como un altavoz de estas cuestiones que tiene que ver con problemas en la identidad digital o problemas, por ejemplo, de hacking o problemas de privacidad. Con lo cual, cuidado, porque muchas veces el hecho de no tener bien custodiada la identidad digital nos puede acabar agravando el problema que podamos tener. Podemos hacer una diferenciación entre la identidad digital y la reputación online, pero yo quiero ir a lo que es como más tú y yo, que son los ejemplos. Vamos a ver. Aquí, ya de entrada, yo destacaría dos cosas. Bueno, una que dice, hacker secuestra datos de 3 hospitales. Un hacker siempre tiene que tener una connotación positiva, no una connotación negativa. Hay que hacer una gran diferenciación entre ciberdelincuente o ciberatacante y hacker. Siempre que hablemos de ciberatacante o ciberdelincuente, en este caso va a ser negativo. Y siempre que hablemos de hacker va a ser en positivo. Lo que ocurre es que la mayor parte de los medios de comunicación, cuando trabajan en los titulares o cuando trabajan en según qué tipos de noticias, hacen esta confusión y al final se ha acabado desprestigiando el trabajo de hacking. Pero creedme que todos los hackers éticos utilizan su conocimiento para la prevención o para la respuesta a incidentes que puedan ser críticos. Quitado esto y haciendo esta diferenciación, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. En muchísimas empresas de diferentes sectores, igual que he hablado antes a nivel empresarial, pero también a nivel, por ejemplo, político, nos estamos encontrando que hay muchísimos ataques y son ataques que acaban generando un problema muy serio de fuga de datos. Las fugas de datos se tienen que trabajar desde diferentes vertientes. Hay una de ellas que es cómo afecta legalmente, cuál es la responsabilidad civil que están teniendo los responsables de estas bases de datos. Por otro lado, también cuál es la comunicación que se hace a los afectados por estas filtraciones de bases de datos. Por otro lado, también cómo se tiene que actuar desde el punto de vista de ciberseguridad. Y luego, cada uno de los diferentes afectados, cuál es el tipo de trabajo que tiene que hacer en poder proteger su identidad digital. Aquí yo recomendaría que cualquiera de vosotros tuviese siempre un termómetro de cómo está su identidad digital. Voy a dar 2 herramientas que a mí me sirven muchísimo. Voy a dar herramientas que son muy, vamos a decir, low cost o incluso alguna que va a ser gratuita, pero me gustaría que no se asociase identidad digital a algo gratuito, porque si tú quieres tener muy bien custodiada tu identidad digital corporativa o si quieres tener muy bien custodiada tu identidad digital personal, vas a tener que hacer una inversión que sí o sí vas a tener que ir manteniendo en el tiempo, porque estar expuesto en Internet te puede acabar saliendo mucho más caro de lo que uno se puede llegar a imaginar. Dicho esto, vamos a tener que tener como mínimo un gestor de contraseñas que os voy a decir uno que es gratuito, por ejemplo, en el caso de Google, que además nos va a estar avisando de cuáles son las filtraciones de ese correo electrónico o de las diferentes contraseñas que tengamos almacenadas. Y por otro lado, vamos a tener que tener activada una serie de alertas en Google, que también es gratuito, para que nos avisen de cuáles son las diferentes informaciones que se han publicado respecto de nuestra identidad, ya sea social media, ya sea técnica o ya sea analógica.
Para la analógica, evidentemente, tendremos que utilizar nuestros nombres y apellidos, vamos a tener que utilizar nuestro número de DNI, para nuestra identidad social media, pues el correo electrónico, el número de teléfono, nombre de usuario, etcétera. Y para la identidad técnica, aquí ya en cada caso vamos a tener que ir viendo qué es lo que vamos a poder utilizar. Pero para no liaros mucho, pongo este ejemplo y a partir de aquí quiero que hagáis una búsqueda en, os lo voy a escribir ahora en el chat, en esta página. haveibeenfound.com, para que me indiquéis si estáis recibiendo o si no. Perdonad. A ver si lo podéis ver todos. Un segundito. Ahora. En esta página vais a tener que buscar vuestros correos electrónicos, y hablo en plural porque siempre vamos a buscar no solo los correos electrónicos que afectan a nivel personal, sino también a los que puedan afectar de forma profesional, actuales y anteriores. Mi recomendación es que si podéis hacer las comprobaciones con todos los correos que habéis tenido, con todos los correos que tengáis alrededor, mejor. Y además vais a tener que introducir vuestros números de teléfono con el prefijo internacional para poder hacer este tipo de búsquedas en las que nos van a indicar esos correos electrónicos en qué lugares han sido expuestos. Porque puede ser que nosotros seamos muy cuidadosos con el trabajo custodio de nuestra identidad tecnológica, de nuestra identidad social media, de nuestra identidad analógica, pero puede ser que terceros hayan atacado una base de datos de nuestras redes sociales y nos estén afectando desde el punto de vista de las filtraciones que ha podido haber. Con lo cual, para que nos quedemos todos tranquilos, haremos esta búsqueda. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando esto no se está haciendo de una forma cotidiana. Esta información está pública, por eso la estamos poniendo aquí. Hemos hecho una búsqueda en Google Groups y en Google Groups estuvimos buscando diferentes tipos de informaciones. Pues bien, si entráis en groups.google.com y hacéis búsquedas, por ejemplo, con un dominio en concreto, aquí escogimos el dominio Quirón, podemos acabar encontrando no solo direcciones de correos electrónicos, sino correos electrónicos en abierto, es decir, todo el contenido del correo electrónico que se han enviado entre diferentes tipos de profesionales. Con lo cual, cuidado, porque esto lo que claramente quiere decir es que no se está haciendo una identificación de estas identidades social media ni las identidades analógicas. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien, por desconocimiento de todo esto que estamos comentando, hace un paso en falso? Pues en algunas ocasiones puede acabar teniendo incluso penas de prisión, evidentemente también multas, pero las penas de prisión os comento en este caso en concreto cómo funciona. Bien, la Fiscalía de Delitos Tecnológicos pide prisión para un directivo que espió el correo de unos empleados. Una empresa, que en este caso es Gartner, en Barcelona, tildó de enfermos a 2 trabajadores tras husmear sus correos electrónicos. Vale, aquí hay 2 cuestiones. Una, que es un delito de odio como una casa de grande, y el segundo, que sería un delito por acceso ilícito a sus comunicaciones. Y hay algunas personas que pueden decir, pero es que el correo es corporativo. Cuidado, para que exista un uso únicamente profesional del correo electrónico, ha tenido que haber una comunicación previa de que ese correo que se está facilitando a los empleados o colaboradores, o según cada uno como tenga el acuerdo de colaboración o el acuerdo laboral o el acuerdo mercantil, todo aquello que quede en disposición de los trabajadores va a tener que estar debidamente informado. Y evidentemente el delito de odio, que obviamente es evidente. Vale, por otro lado, otro adolescente víctima de ciberbullying se suicida en Nueva York arrojándose a la vía del tren. Lamentablemente esto es algo que está ocurriendo continuamente. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues que muchas veces no hemos bueno, primero de todo que estamos en una sociedad en la que está teniendo cada vez más importancia cuál es la identidad social media que estamos generando. Es decir, uno tiene su identidad analógica con su identidad como persona,
con sus complicaciones o no complicaciones emocionales. Algunas de ellas se están compartiendo, por ejemplo, en social media, y hay otras que, digamos que distan muchísimo de la realidad. Nosotros estamos consumiendo continuamente una serie de recursos, estamos consumiendo una serie de informaciones que no tienen nada que ver con lo que muchas veces cada uno de nosotros estamos viviendo. Con lo cual, se están proyectando una serie de vidas que hay personas que creen que son reales. Y aquí hay que también concienciar un poco que lo que nosotros estamos mostrando de cara hacia afuera y lo que estamos consumiendo de diferentes usuarios, pues no tiene por qué ser real. Que de hecho en la mayor parte de las ocasiones no es del todo real. Pero esto es importante porque está generando una serie de problemáticas, no únicamente en adolescentes o en preadolescentes, sino en cualquier tipo de persona y con cualquier tipo de edad. Solo hace falta que veáis un documental que os recomiendo muchísimo, que se está emitiendo en Netflix, que es El timador de Tinder, para que veáis un ejemplo de la cantidad de situaciones que se están viendo y que a nosotros nos llegan en el despacho, a pesar de que estamos enfocados en personajes públicos y en empresas, pero existen muchísimas otras situaciones en las que, a consecuencia de la identidad digital que nosotros tenemos, ponemos mucho más fácil y mucho más al alcance a las personas que tienen una motivación negativa el hecho de que puedan perpetrar un ataque que sea más exitoso. Claro, si yo no estoy compartiendo prácticamente nada de mi vida personal con personas que son ajenas a mi confianza, claro que voy a poder sufrir un ataque y claro que por supuesto puedo estar expuesta a tener algún tipo de riesgo, pero este riesgo se aumenta conforme más estoy compartiendo aquellas informaciones que puedan generar un riesgo para mi estabilidad emocional, pero también para mi... y las diferentes redes sociales y los diferentes medios sociales. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos ido generando una huella digital, una identidad digital en estos tres ámbitos que nos ha acabado evocando la situación que tenemos ahora mismo, porque se han ido dejando una serie de rastros que no se han ido borrando y además se ha generado una dinámica de compartición totalmente sincera de lo que ocurre en nuestro día a día que nos ha acabado generando un problema. Por ejemplo, esta mañana en una cuestión que estábamos haciendo también con otro cliente, es una persona que utiliza diferentes tipos de pulseras biométricas y de relojes que comparten información biométrica, y esta persona lo que estaba haciendo era no ser consciente que la base de datos de Strava ha sido publicada y tampoco era consciente que Garmin tuvo también una filtración de datos y además no era consciente que la mayor parte de sus contraseñas estaban públicas en Internet. No solo las contraseñas que son personales, sino también las contraseñas que son corporativas. Con lo cual, yo creo que aquí hace falta un esfuerzo doble. Esfuerzo de las propias empresas y de los propios ciudadanos por ser conscientes de qué es lo que está publicando y luego, por otro lado, algo que se nos va un poco más de las manos, que es qué es lo que está ocurriendo con la responsabilidad o no responsabilidad de las diferentes plataformas sociales que están dando servicio. Claro, si yo soy el propietario de una empresa de social media, pues me lo invento, ¿no? De TikTok, y sé que la responsabilidad de proteger esos datos es muy grande, tendré que tener equipos que cuando haya un incidente crítico con una cuenta social, tanto si es a nivel de menores de edad, que no deberían de estar, por cierto, en estas redes en muchas ocasiones, o cualquier otra persona que esté sufriendo una situación de acoso o una situación de extorsión o una situación, por ejemplo, de sexting no autorizado, pues debería
de poder tener la capacidad de responder hacia esa situación. ¿Qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Que eso no se da. Entonces, como no se da y no tenemos la capacidad de reacción por parte de las diferentes redes sociales, nosotros como individuos vamos a tener que ser todavía más conscientes y mucho más congruentes con cómo estamos trabajando en nuestro día a día. Bien. Esto ocurre desde el inicio de los tiempos digitales y por eso pongo uno de los ejemplos que en Chatroulette, que hace muchísimos años que se utilizaba esta plataforma, ya estaban teniendo problemas desde, bueno, pues con estos tipos de situaciones. También ocurrió, por ejemplo, otro caso de acoso que acabó en tragedia y esto es algo que se está dando. De hecho, el otro día me compartieron unos datos desde Interior que fueron bastante serios y es que había algo así como el doble de víctimas de suicidio que de accidentes de tráfico. Ojalá no hubiese ni en un lado ni en el otro, por supuesto, pero si ya está ocurriendo que se está doblando esa cifra, evidentemente tenemos que hacer una pensada muy seria sobre cómo se están gestionando estas situaciones. Nos encontramos también, por ejemplo, con casos de personas que están sufriendo el hecho de que se estén explotando las bases de datos que han sido filtradas, como por ejemplo también datos de un historial clínico. Este es otro de los casos que nos encontramos que se repite a diario y que todavía no entendemos por qué puede ser que las plataformas sociales no están obligando a hacer un uso del doble factor de verificación. Hemos puesto un caso en concreto que ocurrió en el año 2019, es decir, que ya por lo menos lleva esto 3 años y va en aumento, y es por el hecho de no estar utilizando el doble factor de verificación o no tener en cuenta que hay profesionales de la ingeniería social. La ingeniería social, que es el arte de la persuasión y en algunas ocasiones también el arte de la manipulación, es hacer que el otro haga lo que tú quieres, pero que el otro piense que está haciendo lo que él quiere. Es decir, que no está forzado, que no está coaccionado, que todo está bien. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en este caso, esta persona recibe un mensaje a través de WhatsApp desde un número de teléfono americano con el logotipo de WhatsApp en el que le están alertando que se ha accedido a su cuenta desde un terminal X, desde una ubicación en la que esa persona no está. Y que si quiere verificar que esa cuenta es suya, tiene que ingresar en ese mismo chat los 6 dígitos que le están llegando por SMS. Cuando esa persona lo hace y pone los 6 dígitos, automáticamente lo que está ocurriendo es que hay alguien con otro terminal que, como cuando te instalas WhatsApp, está recibiendo esos 6 dígitos y lo que le está haciendo es permitir que se inicie, está permitiendo que se inicie una sesión nueva de WhatsApp. Claro, esto es muy, muy, muy importante que se entienda cómo funciona, porque es lo que nos va a hacer coger conciencia o no para poder dar de alta en todas las redes sociales, en todos los servicios de pago, en todos los servicios, por ejemplo, de mensajería instantánea, donde sea, el doble factor de verificación que antes hemos hecho la práctica en este caso, con el servicio de WhatsApp. Pero esto se tiene que hacer con todo, correo electrónico, etcétera. Habréis visto, los que hayáis hecho la práctica con HEPA y Vinpound, que cuando tú entras a la página y haces la prueba y pones tu correo electrónico, te puede salir, por un lado, que está en verde, con lo cual, bien, no ha habido ninguna filtración, o puede ser que te salga en rojo. Si te sale en rojo, quiere decir que ese número de teléfono o esa dirección de correo electrónico ha sido filtrada en una gran base de datos que puede ser de diferentes tipos y orígenes. Puede ser LinkedIn, puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser, por ejemplo, Job & Talent, podría ser también la de Phone House. Nos podemos encontrar con otras como, por ejemplo, de Yahoo, la de Strava, algunas de juegos, como por ejemplo
Town of Legends, creo que era. Bueno, hay muchísimas. Y lo importante de todo esto es que en el caso en el que nos salga rojo, razón de más para que cambiemos nuestras contraseñas en todos los lugares, empecemos a utilizar un gestor de contraseñas como este que os estaba ofreciendo, por ejemplo, de Google, que en este caso es gratuito. Luego hay otros, como por ejemplo LastPass, que también recomiendo muchísimo que se utilicen. Y además que en cada uno de estos servicios se activen los dobles factores de verificación, porque si no os puede acabar pasando algo como lo que le ocurre a esta persona. Bueno, esto también ocurrió, que TV3 estaba pidiendo 7 años de prisión a un trabajador que fue acusado de poder filtrar los planes de un ERE. Claro, cuando uno tiene información privilegiada, tiene que tener, es decir, está asumiendo una serie de responsabilidades sobre la protección de esa información. Pero ya no solo por el cumplimiento moral de tengo este acceso a esta información y si soy una persona congruente no voy a compartir esa información, pero luego, por otro lado, también tenemos que tener la capacidad tecnológica de poder no filtrar esa información. Un ejemplo, estábamos un compañero y yo este mediodía comiendo en un lugar en el que comen muchas personas que forman parte de diferentes empresas y que estas empresas, al mismo tiempo, les dan en algunas ocasiones para poder entrar a sus oficinas una serie de identificadores. Identificadores que algunos, por cuestiones de comunicación, van con sus logotipos, con la fotografía, con el nombre de la persona, con el número de empleado, etc. Claro, de entrada que estas tarjetas son muy fácilmente clonables. Algunas funcionan por el RFID, otras funcionan con NFC, bueno, dependiendo. Hay algo que nosotros siempre utilizamos y que me vais a permitir que vaya a buscar, porque no sé si lo tiene ahora mi compi. Sí, un segundito, lo voy a traer. Es un anti-RFID. Esto que os voy a mostrar ahora, que a lo mejor se lo cambio a todos. Ay, disculpad porque me parece que se han llevado todos los anti-RFID. Vale, pues no os lo voy a poder enseñar. Me comprometo a mostraros una página en la que sí que los vais a encontrar. Si vais a unbranding.es/gadgets, que ahora os lo escribo aquí en el chat, vais a poder ver un anti-RFID. Selva, a la hora de enviarlo hay una opción que dice a toda la audiencia. Si puedes enviarla por ahí para que les llegue. Si no, me permite solo organizadores vale. y panelistas. Vale, pásalo por ahí y yo se lo paso a los alumnos. Vale, muchas gracias. Vale. Y si no, te vuelvo a mandar otra cosa, a ver si así sale. Bueno, entonces, esto es importante porque muchas veces las propias acreditaciones nos pueden poner a los pies de los caballos, pero además también en otras ocasiones puede ser que sean cuestiones tan sencillas como que el dominio de nuestra empresa ha tenido una filtración. Hay algunas de las herramientas que nosotros utilizamos que las ponemos a disposición de los clientes para que cada mes tengan, evidentemente tienen las alertas al momento, cuando está habiendo una filtración. Pues si hay alguien que ha registrado un dominio parecido al de la empresa, si hay algún lugar en el que se está dando de alta una marca a nombre de la empresa, pero con un dominio diferente, o se está dando de alta una marca en otro país. Si hay filtraciones de contraseñas de diferentes usuarios, o si hay, por ejemplo, filtraciones de, que también está ocurriendo mucho, si hay filtraciones, por ejemplo, de documentación que es confidencial. ¿Qué quiere decir con esto? En este caso en concreto, parece ser que es una persona que de forma voluntaria y consciente ha compartido una serie de datos, pero esto no siempre tiene que ser así, porque puede ser que esa empresa haya sufrido una filtración de datos y esa persona que efectivamente es la responsable de custodiar esa información no tiene suficientes medidas
o suficientes recursos tecnológicos y económicos como para poder hacer frente a esa situación. Y eso es vital que nosotros lo sepamos, porque si vamos a tener que estar como responsables de estas informaciones, vamos a tener que saber qué es lo que va a hacer falta para poder custodiarla. Hay muchas ocasiones en las que hay personajes públicos que se encuentran ante estas situaciones. Nosotros llevamos las cuentas en el sentido de cuando algún personaje público tiene un incidente, nos ha pasado con Cayetana Villencuervo, con Paula Fernández Ochoa, con Itziar Castro, con muchos de los personajes que aparecen en La Casa de Papel, con directores de cine, con representantes de futbolistas, con futbolistas, bueno, personas que están todo el día en el candelero. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno puede llegar a pensar, vale, esto solo le ocurre a personas que son personajes públicos o solo le ocurre a personas que se les puede acabar extorsionando porque tienen cierta relevancia desde este punto de vista. Pues bien, no siempre es así. También puede ser que ocurra con personajes que todavía no son públicos, sino que están emergiendo como celebridades o personas que son anónimas y que han tenido la mala fortuna que han acabado apareciendo en una base de datos. Vale, en este caso en concreto, se generaron un correo, accedieron a un correo personal y a las cuentas en redes sociales y empezaron a publicar una serie de informaciones que quien las estaba firmando no era la propia cantante, sino que en este caso, pues era alguien que con maldad, evidentemente, y habiendo cometido varios delitos, había generado esta situación. Luego tenemos un caso de una persona a la que le ha pasado varias veces, en este caso es Daniela Blume, que le hackearon, en este caso Instagram, pero que también ha tenido ciertos problemas con una serie de cuentas sociales. Hizo una publicación y de hecho fue bastante gracioso porque ella estaba viendo cómo le estaban hackeando la cuenta e intentó llegar a una negociación con su atacante. Pero bueno, más allá de la gracia de ver la propia negociación que ella estaba diciendo, estaba gritando, me están hackeando, y hablaba con esa persona, tenemos que ser muy serios a la hora de custodiar nuestras informaciones, porque hoy otro empresario del sector del retail me estaba diciendo, bueno, pero a mí que me hackeen realmente me da igual. Y me sorprendía mucho porque yo le estaba diciendo, ostras, digo, pero es que a lo mejor a ti como persona que accedan a tus datos personales te da igual, pero es que tú eres el responsable de una empresa que tú además te estás relacionando con muchas personas y cuando a alguien le hackean, no están hackeando sus datos personales, es que nadie se escribe con él mismo. Todo el mundo se está escribiendo con los demás, con lo cual hay que tener conciencia que no solo te atacan a ti, sino a ti y a todos los iguales con los que tú te estás escribiendo. Y evidentemente, además de la responsabilidad civil que tú tienes y que tienes que custodiar sí o sí los datos de carácter personal, es que puedes estar poniendo en una situación de peligro a otras personas. Entonces, evidentemente, ahórrate ese mal trago porque probablemente quien dice algo así es porque nunca ha visto a alguien ante una situación de hackeo, porque creedme que hay una desestabilización emocional brutal, que además tardas tiempo y tiempo en poder volver a estar en la misma situación de tranquilidad y además hay una serie de consecuencias que muchas veces son legales, pero otras veces también son económicas. Esto le puede pasar a cualquier persona. Se hackeó la cuenta de Pinterest y de Twitter de Mark Zuckerberg. Se ha hackeado también, por ejemplo, la del responsable de Twitter. Se ha hackeado la de Jeff Bezos. Quiero decir que incluso los que en teoría mayor nivel de conciencia y preparación y recursos deberían de estar invirtiendo, no lo están haciendo. Es decir, que aquí hasta el más pintado está expuesto a que le pueda ocurrir. Antes de que se acabe nuestro tiempo, me gustaría mostraros algún protocolo o algunos consejos de un poco hacernos nuestro propio manual de autoprotección. Lo primero de todo es que le perdamos el tiempo a las configuraciones de privacidad de cada uno de nuestros servicios y perfiles.
Cuando digo de privacidad, me estoy refiriendo también a las configuraciones de seguridad. Lo segundo, que vayamos con mucho cuidado con el estar compartiendo información de carácter personal de esa identidad técnica que decíamos al principio. Por ejemplo, compartir nuestra geolocalización a tiempo real lo puedes estar haciendo sin darte cuenta porque le has dado permisos a algunas de las aplicaciones que estés utilizando, por ejemplo, no sé, me ocurre ahora mismo que lo estés compartiendo en tu Instagram o que lo estés compartiendo con tu WhatsApp. Con lo cual, hay que entrar dentro del apartado de configuración, irnos a privacidad e ir cambiando cada una de las diferentes opciones de compartir los datos. Y esto lo voy a hacer extensible a cámara, contactos, carrete de fotos, geolocalización y todas aquellas que, micrófono, por ejemplo. También será importante que se vaya valorando la privacidad de la información que se está publicando en imágenes. Por ejemplo, el otro día había una persona que estaba muy preocupada porque sabían cuál era su geolocalización. Tenía el teléfono debidamente configurado, tenía las aplicaciones debidamente configuradas, pero oh, sorpresa, vamos a ver el perfil de Instagram de su hijo y resulta que esa persona, en este caso este hijo, de 17 años, estaba publicando fotografías en las que se veía claramente un lugar que es muy fácilmente identificable, con lo cual cuidado, porque si tu hijo está contigo, tú sales en esas fotografías, tú tienes todo debidamente configurado, pero tu entorno te puede estar poniendo en una situación crítica. Obviamente hay que hacer este seguimiento periódico de toda la información que estamos publicando sobre nosotros mismos y hay algo que es muy básico, que es que cuando salgas, cierres la puerta. ¿Y eso qué quiere decir? Se tienen que limpiar las sesiones que estén abiertas en redes sociales, se tienen que limpiar las conexiones que estén sincronizadas con diferentes dispositivos, se tiene que limpiar la autenticación de las redes sociales con diferentes aplicaciones externas, que todo lo vais a encontrar en el apartado de configuración, seguridad y privacidad de las diferentes redes y servicios básicos. No publicar, por favor, información que sea sensible o de carácter privado, propia o ajena. Elegir muy bien los contactos que nos estamos agregando. Esta mañana, una persona de mi máxima confianza me ha escrito y me ha dicho, ostras, es que me ha escrito una persona con un perfil de Estados Unidos y le he dicho, no hace falta ni que me enseñes el perfil. Yo sé que te va a escribir en breve y te va a ofrecer hacer una inversión en criptomonedas. Pero ¿cómo lo crees? Y al cabo de un rato me manda una fotografía del perfil y una parte de su chat en el que ponía, ¿has oído hablar del Bitcoin? Es evidente, hay interacciones que se dan a través de redes sociales que están enfocadas a cometer una estafa, a hacer una suplantación de identidad, a que caigas en un ataque de phishing, a muchas otras situaciones, incluso estafas amorosas o con el pretexto amoroso para que te acaben estafando en muchas ocasiones y que por lo tanto hay que elegir muy bien a quién seguimos, a quién no seguimos y qué acceso a contacto le estamos dando. Evidentemente, cuando estemos accediendo a una red social tenemos que utilizar un correo electrónico que no sea corporativo, especialmente si la empresa no es nuestra. Tener mucho cuidado cómo estamos representando nuestra empresa, nuestra organización y a nosotros mismos en redes. Muy importante también, todos aquellos teléfonos que no se utilicen, tabletas, teléfonos o dispositivos, siempre tienen que estar identificados dónde están y si no se van a volver a utilizar, reseteados con valores de fábrica. Mantener siempre actualizado el sistema operativo y las aplicaciones con las que estamos navegando, verificar regularmente los movimientos en nuestras cuentas bancarias, a poder ser utilizar un único dispositivo para los movimientos bancarios, no conectarnos a redes públicas si no es con no VPN, cambiar la contraseña por defecto de nuestro router. Vamos a publicar ahora en breve, Laia, una compañera nuestra, va a publicar un protocolo de configuración del router. Nunca utilizar la misma contraseña, por favor, sino ir utilizando contraseñas diferenciadas para cada uno de los diferentes servicios, utilizar un gestor de contraseñas, cambiar de forma bastante regular las contraseñas. Nosotros las cambiamos de forma mensual. Desconfiar siempre de los SMS que estamos recibiendo, especialmente correos, Amazon,
entidades bancarias que tenemos o que no tenemos, mucho cuidado con eso. Y en caso de dudas siempre se eliminan directamente. No pinchéis en ningún enlace acortado o no acortado. Ahora dejo paso para los ruegos y preguntas y cualquier cosa, pues aquí estoy. Bueno, vale, pues muchas gracias, Selva, por la intervención. Bueno, hay algunos alumnos que ya y asistentes que nada, que sé que la exposición les ha parecido un montón de interesante o les estaba pareciendo interesante. Quería comentarte que dentro de las preguntas pues tengo una de una alumna que preguntaba cómo se llama el documental de Netflix, el que habías comentado al inicio. El timador de Tinder. El timador de Tinder, sí, ¿verdad? Yo he visto... Vale. Luego otra cosita es que a la hora de hacer la práctica a todo el mundo no le llegó la página web o la aplicación, ya yo la pasé para toda la audiencia. Supongo que es intuitiva y se podría realizar... Muy sencilla, súper sencilla. Vale. Es un Y buscador. luego... vale. Bueno, mira, siguen las felicitaciones. Tengo una pregunta de una de las alumnas que además es profesora. Y ella comenta que, bueno, antes que nada agradecerte la exposición porque es realmente interesante y quería preguntarte si consideras que en este ámbito estamos lo suficientemente tutelados por las administraciones públicas cuando se produce la difusión de contenidos delicados. Ella es profesora, entonces, entiendo que a lo mejor para difundir, ¿no? Cosas no estamos, ¿no? No lo estamos. De hecho, seamos o no seamos creyentes, estamos muy dejados de la mano de Dios. Es decir, cuando ocurre algo, incluso por ejemplo lo que ocurrió con el SEPE, que muchos de nosotros lo estuvimos siguiendo con muchísimo cuidado, porque situaciones en las que hay problemas con filtraciones de datos hay muchas, pero claro, que sean de datos que únicamente los puedes tener si eres una administración pública, son especialmente sensibles. Pero además, hay situaciones en las que poco puedes hacer, porque, por ejemplo, no voy a decir la empresa, pero hay una empresa del sector sanitario que sufrió sufrió un hackeo muy serio y una filtración de datos, y el primer lugar en el que se expuso es donde se exponen la mayor parte de las filtraciones de datos, que en este caso fue la dark web. Y una vez tú estás allí, por más que tu voluntad como ciudadano sea que se elimine, por más que la empresa denuncie ante la Agencia Española de Protección de Datos y solicite la eliminación de los otros lugares de Internet, hay alguien que tiene esa copia. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, vamos a decir que es un lugar en el que tienes que recibir una serie de productos y resulta que tú lo estás poniendo, que lo recibes en tu casa, y tú tienes una casa que tiene una hipoteca, probablemente no te vayas a cambiar en 1, 2, 3, 4 años o los que sean. Con lo cual, esa información de entrada no se podrá eliminar. Yo recomiendo mucho que si podemos evitar que nos entreguen los diferentes tipos de productos en casa, mejor. Aquí siempre vienen a entregarlo a la oficina. Y si no, pues tenés lugares, como por ejemplo las oficinas de Amazon o de correos que ponen en diferentes centros comerciales o en lugares de ciertas poblaciones, para que por lo menos, si se hace pública esa base de datos, no sé la dirección de tu casa. Ajá, vale. Pues mira, sí, me parece muy interesante lo que acabas de decir en la pregunta. Bueno, por aquí ya yo no veo más preguntas, lo que sí veo son muchas felicitaciones. Gracias por las recomendaciones. Mira, una de las alumnas nos hace una pregunta, dice, ¿no es obligatorio que las administraciones públicas tengan doble copia de estos datos? Una de ellas debe estar fuera, por ejemplo, en otra comunidad autónoma. ¿No pasa que las administraciones tienen estas copias en servidores, como por ejemplo en la India? Bueno, hay ciertas obligaciones de cumplimiento normativo que, por ejemplo, sí que tienen que tener copias de estas informaciones, pero no es tanto que no se pueda seguir con el servicio porque no tengan copia, que eso, por ejemplo, pasó con la Universidad Autónoma de Barcelona o también le ha pasado a la Universidad de Barcelona o a muchas otras organizaciones. No es tanto que no puedan seguir operando porque no tengan una copia, porque las copias las tienen. El problema está en que han quedado infectados la mayor parte de los dispositivos
y hasta que no se hace un forense, hasta que no se analiza cuál es la variedad de malware y pueden volver otra vez a poner en marcha esos dispositivos y además miran si ha llegado a infectar la copia o no, no pueden volver otra vez a trabajar. Pero sí, en este caso, bueno, esto os podría comentar una compañera mía que es abogada, que es Eva, que nos lo podría explicar. Yo el cumplimiento normativo solo sé lo que ella me dice. Pero bueno, sí, claro, deberían de tener no únicamente una copia en un lugar físico, sino además debidamente cifrada y custodiada. Vale, muy bien, muchas gracias. Pues, Selva, ya son las 6 de la tarde, estamos en tiempo. Agradecerte de nuevo tu colaboración y todos los consejos y las recomendaciones que nos vas dando cada año en cada edición del experto. Y bueno, sin más, agradecer también a todos los alumnos y todos los asistentes por seguir pues viniendo a todas estas charlas, animarles a, como les dije al principio, a realizarlo todo, tener todas las actividades al día y recordarles que aquí estamos para lo que necesiten. Vale, pues muchísimas gracias a todos y bueno, ya damos aquí por concluida esta conferencia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.